Exacto, pero todos tus pagos fueron técnicamente los mismos, ¿estamos? De acuerdo con la tabla. Sí. Podemos decir que fueron pagos relativamente fijos. ¿Ok? Pero estos pagos fijos incluyeron, insisto, capital más respectivos intereses. ¿Cómo vas a obtener o cómo puedes obtener tus intereses totales de esa tabla? Pues simplemente lo que tendrías que hacer es de esos 300 millones, calcular los intereses totales. ¿Cómo encontramos los intereses totales? Bueno, A o el valor de A lo multiplicaste entonces en este caso por 8. ¿Sí? ¿Ya lo hiciste? Ok. Perdón, se cortó un poco la comunicación. Entonces, Ok, una vez que ya tengo una vez que ya tabla de amortización ya cerrada en cero en el año 8, esa es tu tabla. tengo que calcular ahora el total de intereses. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, tienes el valor de A. ¿Ok? Sí, ya lo tengo. Sí, lo tienes. Ese valor de A lo vas a multiplicar por 8. ¿Por qué? Porque son el número de pagos. Ok. ¿Cuánto te queda? Son 356.466.796. Únicamente al multiplicar A por 8. A por 8. Sí. Ok. En este caso, ya encontraste el monto total. ¿Sí? A eso ascendió toda tu deuda. No vas a, ¿sí? ¿Cómo encontrar los intereses? Bueno, de ese monto que ya encontraste, le vas a restar los 300 millones. Ok. La diferencia entonces serían tus intereses totales. Ok. Sí, ya los tengo. ¿Sí? ¿Dudas? No, esos son los intereses totales ya De con toda la deuda, sí, ya a los 8 años. efectivamente. Y ya tengo el interés total. Así es. Lo que aún no me queda claro es la parte del interés compuesto. Entonces, a este interés total hay que aplicarle la fórmula del interés compuesto. No. Ese interés ya es tu interés compuesto. Vamos, a ver, Ok. entendamos algo. Primero, ¿qué es el interés compuesto? El interés compuesto no es más que la determinación de un cobro independientemente del periodo, sea mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o anual, ¿sí? Ok. Ese interés se te va a cobrar, ¿sí? Pero, por ejemplo, se te va a cobrar cada año y cada año. Es decir, va a ser capital más intereses. Para el próximo pago, ese capital más intereses se va a convertir en un solo pago de puro capital y ya ese capital, en teoría, le vas a aplicar nuevos intereses. ¿Sí? Bien. Sí. Y así sucesivamente. ¿Sí? Es como si tuviéramos una tarjeta de crédito. ¿Sí? Una tarjeta de crédito opera, ¿sí?, a interés compuesto. Vamos a suponer que tú tienes en tu tarjeta de crédito una condición de una deuda de 10,000 pesos. ¿Sí? Ok, debes 10,000 y te cobran el 10% de interés. Vamos a imaginar. ¿Sí? Bueno, te van a cobrar ¿cuánto? 1,000 pesos. ¿Sí? Entonces ya al cierre del mes, tú tendrías que pagar ¿cuánto? 11,000. Porque debes 10,000 más 1,000 pesos de puros intereses, serían 11,000. 11,000. Si tú no quieres generar ningún interés adicional, tendrías que liquidar ese importe a la fecha. Ok, entonces en dado caso de que yo liquide solo la mitad de ese importe, a ese importe se le agrega de nuevo el 10%. Vamos a suponer que tú pagas, bueno, tú por ejemplo ya debes 11,000, ¿estamos? Debes 11,000. Sí. De esos 11,000 tú decides pagar ni siquiera los intereses. Tú decides pagar únicamente 500 pesos. Ok, está bien, paga 500. ¿Sí? Pero entonces para el próximo mes se te va a cobrar otra vez el 10%, pero no sobre los 10,000, sino sobre 10,500.
que fue lo que te quedó pendiente de pago. Ok. Así serían prácticamente operando ya saldos insolutos. Bien, 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 bien. ¿Sí nos entendemos? Sí, profe. Por eso cuando tú tienes una tarjeta de crédito, nunca se debe de pagar el saldo mínimo, jamás. Porque ese saldo mínimo que te otorgan en la tarjeta de crédito ni siquiera está cubriendo los intereses de ese mes. Bien. Si tú quieres reducir un poco tu deuda, lo que tienes que hacer como por regla financiera es que del importe mínimo que te marcan, pagar al menos 4 veces eso. Es decir, que si tú tendrías que pagar 500 pesos como mínimo para poder tener una relación financiera buena con el banco, ok, tú ya debes 10,000, más 1,000 son 11,000. El banco te dice, bueno, págame al menos 500 pesos. Bueno, con esos 500, si te das cuenta, no pagas ni siquiera los intereses que se generaron en el mes. Sí. Por eso al banco le conviene que nosotros como usuarios paguemos el mínimo a pagar, porque la deuda va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Profe, Y en este caso, si tengo los... Sí. Bueno. Sacarle el 10%. Sí, aquí sigo. No escuché. Entonces a mis 10,500 que me restan, tendría que sumarle, bueno, otra vez los intereses del 10% que tengo. Así es, Y efectivamente. eso sería ya mi nueva deuda. Tu nueva deuda. Pero el capital más los intereses, ¿eh? O sea, tus 10,500 más los nuevos intereses, esa sería tu nueva deuda para poder liquidar en su totalidad. Si tú vuelves a pagar un mínimo, pues entonces no pagas ni siquiera los intereses. Bien, profe. Sí quedó claro. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Ahora, insisto, lo más recomendable es que tú, voy a este caso, los mismos 10,000, por ejemplo, ¿sí? Debo 10,000, ok, está bien. Me piden que pague como mínimo 500. Yo les comenté, por regla financiera, no paguen los 500, paguen 4 veces ese mínimo. Entonces, si me piden 500, bueno, voy a abonar ¿cuánto? 2,000, ¿sí? Voy a abonar 2,000 y con esos 2,000 voy a cubrir 500 de intereses, perdón, 1,000 de intereses, ¿sí? Y 1,000 que se van a ir a capital. Entonces, mi próximo mes sí me van a cobrar el 10% de intereses, pero ya no sobre 10,000, sino por cuánto, sino sobre 9,000, porque fueron 1,000 que se fueron a intereses, 1,000 que se van a cubrir capital, ¿estamos? Ok. Y así el próximo mes me dicen, ok, nuevamente, como 500 como mínimo. Ok, está bien, no pago los 500, pago otra vez otros, ¿qué? Otros 2,000. Para cubrir los otros, en este caso, como tengo 9,000, el 10% serían 900. 900 se irían a capital, digo a intereses, y 1,100 se irían directamente ¿a dónde? Al capital. ¿Sí? Y para el tercer mes, entonces, yo ya no tendré una deuda de 8,000, tendré una deuda de ¿cuánto? De 7,900. Sí, se va reduciendo ya la deuda. Realmente se va reduciendo la condición de mi deuda, ¿sí? Pero lo mejor es no tener créditos de ese tipo, no manejar tarjeta de crédito. Yo lo que sugiero, siempre tengan un buen plan financiero, ubíquense sobre un nivel de ingresos, primeramente, nunca debe de rebasar nuestro nivel de deuda, ni si, más del 25% de nuestros ingresos reales, ¿sí? Para tener una oportunidad de solvencia. Bien, ¿Sale? Pero bueno, vamos a comenzar. Esperemos que ya se hayan incorporado todos o los que más o menos estén con dudas para ir atendiendo. Concretamente, díganme entonces qué ejercicio o qué duda tienen. Yo, bueno, tengo duda en el último ejercicio. ¿Cuál es el último ejercicio El para 10, el de saldos dice? insolutos. Saldos insolutos el 10. Ok, dame un segundo. Saldos insolutos el 10. Ok. Déjame checarlo también.
Dice, se compra un condominio, ¿ok? Sí, profe. Ok, en este ejercicio que se compra un condominio, ok, de contado, unos 60 millones para pagarse a 125, ok, primero hay que hacer, ¿qué hay que hacer? ¿Tienen todos calculadora a la mano? Sí, profe. Sí. Tengan calculadora a la mano y vayan Sí, haciendo sus operaciones de una vez. ¿Qué tengo que hacer con esos 60 millones? Primero, calcular cuánto es el 25% de eso. Bueno, la cuarta parte, 15 millones, 15 ¿estamos? millones. ¿Qué voy a hacer con esos 15? Se los voy a restar a los 60 millones, porque en automático prácticamente lo que tengo que hacer es dar de enganche eso. Aún no sé si el condominio, ¿sí? Técnicamente cómo se encuentra, pues yo ya lo acepté, entonces yo tengo que dar como enganche para apropiarme de ese condominio el 25%, ¿estamos? Entonces ya pagué yo prácticamente 15 millones, ¿ok? ¿Hasta ahí nos entendemos? Sí. ¿Nos quedan cuánto pendiente de pago? 45, ¿no? 45 millones nos quedan pendientes. De esos 45 millones, al transcurrir un año, yo tengo que pagar el 16%, pero el 16% no de los 60 millones, sino el 16% de lo que quedó pendiente de pago. O sea, voy a calcular ahora el 16% de cuánto, de 45 millones. Son 72 millones, profe. ¿Ok? ¿Cuánto es ese 16% de los 45 millones? 7.200.000 pesos. Ok, entonces esos 7 millones se los vamos a descontar. ¿A quiénes? A los 45 millones. ¿Cuánto nos queda? 37.800.000 pesos. Ok, a ver, dame un segundo, permíteme. 37.800.000, es correcto, ¿sí? Ese sería ahora, estos 37.800.000 sería mi nuevo capital, ¿sí? Sobre del cual ahora dice que voy a tener que cubrir. ¿Cómo lo voy a tener que pagar esos 37 millones? Bueno, los voy a tener que hacer ¿en qué? En 60 mensualidades. ¿Es correcto? ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir esta cantidad entre 60 para saber cuánto debo de pagar cada año. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? 630.000. Ok, 630,000. Entonces, voy a empezar a hacer, escriban entonces el capital. ¿Cuánto fue el capital primero? No los 60, ya lo que tenemos que pagar. 37.800.000 pesos. Ese sería mi primer saldo insoluto, ¿ok? A esa cantidad le voy a restar entonces lo que me acaban de decir, los 30 y qué. 30, no, los 630.000 pesos. Sí, ese hay que restárselo. ¿Ya? ¿Cuánto nos queda? Ay, pero voy un poquito lento. $37.170.000 pesos. Ok, ese sería el segundo saldo insoluto. Nuevamente voy a repetir la cantidad que tengo de mi resultado de los entre 60, que fueron nuevamente los ¿qué? Los 630.000 pesos. Ok, nuevamente, ¿sí? Lo voy a restar. Y así sucesivamente, si nos entendemos, hasta alcanzar ¿cuántas? Son 30 mensualidades, ¿no? No, 60. hasta alcanzar ¿cuántas? 60. 60, ¿no? Hasta alcanzar 60. Pero son demasiadas, ¿no? ¿No creen? Sí, nomás pides la última y la primera, ¿no? Exacto. Sí, son bastantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el método de los flojos, ¿no? Porque no nos pide que La hagamos fórmula. una tabla. Hagamos el método de los flojos, como yo, somos muy flojos, y lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que tienen ahí, que ya habíamos establecido, la que dice que I mayúscula
es igual a quién? A más B, Por N. que multiplica a N sobre 2. ¿Es correcto? Sí. Entonces vamos a encontrar los intereses del primer saldo insoluto. Entonces, habíamos comentado que teníamos entonces, ¿cuál fue nuestro primer interés del saldo insoluto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué fórmula vamos a utilizar para encontrar esos intereses? Luego La sacamos fórmula la A, que sería la que dice que I es igual a quién? ¿El capital del saldo insoluto? A capital, que multiplica por quién? Por N. Ujú. ¿Y esto sobre quién? Sobre D o sobre el divisor fijo, ¿estamos? Ujú. Si ubicamos o no. Sí, profe. Sí. CN sobre D. ¿Es correcto? ¿Alguien dudas? no, ¿No? Ok. Entonces, ¿me pueden decir de cuánto nos quedó nuestro primer capital de saldo insoluto? Bueno, es que ahí yo también tengo duda, profe. Si lo vamos a manejar 60 mensualidades en semestrales o lo vamos a manejar en en meses. meses, Recuerden, mensuales. recuerden aquí que una cosa, a ver, entendamos algo. Tenemos los 60 millones, ¿ok? De esos 60 pagamos ¿cuánto? 15, ¿cierto? Nos quedaron 45. De esos 45 No, fueron millones, 25 se pagó. no, No, fueron 15. fueron 15. Bueno, sí, fue el 25% del... ¿Sí? De esos 60 millones nos quedaron pendientes ¿cuánto? 45 millones. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí o no? De Sí. esos 45 pagamos el 16% como anualidad o como sí, como anualidad. Y nos quedó 37 millones, no, 31 millones 752 mil. ¿Es correcto o no? Sí, profe. De esos 31 millones 752 mil, lo dividimos entre 60. ¿Es correcto o no? Sí, profe. Y nos quedaron 630,000 pesos. ¿en serio? Sí, ¿no? Yo tengo, ahora sí, como dice Obrador, yo tengo otros datos, pero bueno, a ver. No, lo que pasa es que el primer saldo insoluto es de 1,800,000. Sí, 37,800,000 está ahí, estaba mal. A ver, tenemos los 60 millones, Es un 45 menos el 16%. menos los 15, menos los 15 millones. Nos quedarían entonces los 45 millones. De ahí descontamos la anualidad. El 16% que son 7,200,000. Sí, pero nos quedarían 37 millones 800. 800 mil. De esos 37 millones 800 mil lo dividimos entre 60 y nos quedan los 630 mil. Ujú. ¿Ok? Entonces, mi primer interés va a ser igual a I, es igual a quién. Voy a encontrar A. ¿Cómo voy a encontrar A? A va a ser entonces I es igual a quién? A CN sobre D. ¿Es correcto? Ujú. ¿Cuánto vale C? Bueno, C vale 37 37 millones millones 800,000. 800 mil. ¿Ok? ¿Por cuánto? ¿Cómo van a ser los pagos? Van a ser a 60 meses. En 30, 30. Entonces, N valdría 30. 30. ¿Sí nos entendemos? Sí, Sí. Ahora, entre D, pero D entonces por definición es 36 mil 36,000. entre T. ¿A Entre qué 30 tasa se y están fijando? Entre 36. 36. Es decir, D vale ¿cuánto? 1000. ¿Es correcto? Sí. Entonces, ¿cuánto vale A? Una vez que ya sustituimos, entonces los primeros intereses
estaríamos hablando de que ascienden a ¿cuánto? 37.800 por 30 entre... Los primeros intereses son por 1.000.000 1.134.000, ¿no? cerrados. Ujú. Ajá. Ya encontramos a, bueno, ahora ¿qué debo de hacer? Es con el último, el de 630.000. Encontrar B, ¿cómo? Con el último. Bueno, ¿cuánto valdría C para el último? 630.000. Entonces, en lugar de poner ahora 37.800.000, pondría solamente 30.000. Y nuevamente la operación. 18.900. Permíteme un segundo. Entonces era así, bro, como le estábamos platicando ayer en la noche. Sí, es que también, sí, es que me confundió la parte de cómo estaba descrito el problema. Sí, la neta, sí. Pero sí, ya. Ya quedó. Pero entonces no generan al año. El ruido en... Bueno, perdón, ya. Estoy con ustedes. Entonces ahora, ¿de cuánto quedaron nuestros últimos intereses? Bueno, De 18.200. debe un segundo, entonces quedamos que eran fueron por 18.900. 630.000, ¿no? Ok, 18.900. Esto equivale ahora a B. Con mi fórmula que tengo que I es igual a ¿quién? A más B, que multiplica N sobre 2, voy a encontrar los intereses totales. Pero ¿cuánto vale ahora para los intereses totales N? En este caso, 60. N va a reflejar al número de pagos que yo esté realizando. ¿Cuántos pagos estoy realizando? 60. En este caso, N vale 60, porque se refiere al número de pagos que voy a ejecutar. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Simplemente sumamos el 1.134.000 más los 18.900, y esto lo que obtengamos lo multiplicamos por ¿cuánto? Por los 60, y lo que obtengamos lo dividimos entre 2. Los intereses totales que tengo ahora son por 34 millones. ¿Cuánto? 587.000. ¿Es correcto? ¿Qué voy a hacer? Voy a encontrar el monto. ¿Cuánto es el monto? El capital Más interés. más intereses. Entonces, el monto, ¿de cuánto capital hablamos? De 37.800, ¿no? Efectivamente, no los 60, ¿eh? Sí, es correcto lo que dijo el compañero, los 37.800.000, porque fueron sobre de esos que se generaron la condición de que de la tabla, ¿estamos? Entonces, sumo los 37.800.000 y nos da entonces un monto por 72.387.000. Ahora, quiero pagos fijos. Bueno, pues simplemente divido eso entre 60, porque son 60 los pagos, y entonces a pagos fijos, yo estaría generando ¿cuánto? Un pago cada mes por 1.206.406.
50. ¿Nos entendemos o no, muchachos? Sí, profe. Sí, pero ¿Alguna duda? Sí. No. no. Entonces, ¿por qué no genera intereses en el primer año? Claro que generó intereses, ¿cómo no? Si generaste intereses, ¿por cuánto? Por 1.134.000. Pero eso ya son de los 60 meses. O sea, Bueno, antes, pues es que no vas a generar un interés sobre algo que tú estás pagando. Es como si tú tuvieras una tarjeta de débito, pagas y todavía te cobran intereses. No. Si pagaste en efectivo el 25%, ¿no? Sí, yo tenía duda del 16%, ya ves que como que yo Y también el sabía que te han pagado 16% fue la anualidad que cubriste también, ¿no? No la Sí, pero negociaste a un periodo ni a ninguna tasa, tú la pagaste en efectivo. no sé. o sea, se podría decir que esos dos mismos, el 25 y el 16 se pagan, por así decirlo, juntos. Pareciera, pero haz de cuenta que tú me compras una bicicleta en 1,000 pesos y te digo, bueno, sí, pero ahorita ya para que te la lleves, dame el qué, el 25%, por lo menos, ¿no? Que fue tu enganche. O apártamela con el 25%, digamos, ¿no? Cuando vengas por ella, ¿sí? Me das el otro qué, 16%, ¿sí? Y como no la puedes pagarla toda, ¿qué te digo? Bueno, en 60 meses o en 60 días, cada día me pagas tanto. ¿Sí nos entendemos? Sí. Sí, eso ya. ¿Dudas? No. No, de este no, profe. ¿Qué otro? En el 2, profe, por ejemplo, Dice dice que que se desea pagar a 2.5 años. ¿El 2.5 lo tomamos como 2.5 así o lo tomamos como 2 años? ¿cuánto es lo que vamos a repartir? 90 millones de pesos. ¿Sí? Divide eso entre cuánto, Entre 2.5. efectivamente. ¿Cuánto nos queda? 36 millones. Ok, entonces, ¿qué vas a hacer? A los 90 millones, ¿sí? 90 millones sería tu primer saldo insoluto. Tu primer pago anual sería ¿por cuánto? Por los 36 millones. ¿Estamos? A los 90 millones le restan los 36, ¿cuánto queda? ¿54 millones? Así es, ese sería tu segundo saldo insoluto. Pero eso fue el primer año, que lo que quedó después, ¿estamos? El siguiente año otra vez vuelves a restar ¿cuánto? 36,000. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? 90 millones. 54 menos 36, 18. 18 millones. Ahora, 18 millones reflejaría ¿qué? El medio año, o el saldo para el medio año, ¿estamos? Solamente que aquí los intereses los calcularíamos técnicamente, como el anterior también, pero entonces, en lugar de 30, ¿cuánto valdría N? 360. ¿Por qué? Porque la tasa que se está fijando es como anual, ¿cierto? Para el primer interés, es decir, para el primer saldo insoluto con 90 millones, sería de N, bueno, 90 millones prácticamente por cuánto, por 360, ¿sobre cuánto? Sobre D, ¿sí? Para el segundo serían los 54 millones, ¿por cuánto? Por 360, ¿sobre quién? Sobre D. Y para el tercero serían los 18 millones, ¿por cuánto? Por 180, ¿no? 180 porque es medio año, ¿estamos? Punto 5 es la mitad del año. Por ejemplo, profe, si yo lo pasé a semestres, ¿estaría bien o no? Bueno, estaría bien, pero tendrías entonces que sumar, ¿sí? La condición de los pagos, 2 pagos para que te sea un pago anual. Porque dice ahí que se hicieron, ¿cuánto? A 2.5 años, Ajá. ¿sí? Entonces tú lo que tendrías que haber hecho
sería entonces sumar 18 y 18 para que te dieran los 36 del primer año, 18 y 18 para los 36 del segundo año. Porque si no, si manejas una condición semestral, los intereses sobre saldo insoluto se van a ir disparando. ¿Por qué? Porque estás generando intereses cada 6 meses. Ok. ¿Sí nos entendemos? Sí. Y aunque parezca mentira, pues va a variar bastante por el interés acumulado. Profe, bueno, yo me revolví un poquito. En esos entonces, cuando estábamos en los intereses del primero y del segundo y del tercer año, el tercer año ve que sale el tercer saldo insoluto, que son los 6 meses, los 18,000. Ajá. De esos 18,000, cuando se saca el tercer mes, pero es que como no pide tabla, No. Bueno, es que tienes que generar la base muy pequeña. o sea, sí, a fuerzas, a pesar de que no la pide, sí pide el total, A los abonos, menos que te pida el total de intereses, entonces no hagas tabla. pero aquí sí te pide los abonos e intereses anuales. Así es, tienes que generarlos. Ok, perfecto, profe. Solamente cuando te diga, quiero el total de los pagos, entonces no hagas tabla. Ok, perfecto, profe. ¿Ok? ¿Qué otro hay dudas? Profe, Dígame. ¿podría decirme cuál es el resultado de la anualidad del 4? Bueno, a mí me salió Deme un 44,558, segundo para irme a ese ejercicio, por ¿sale? favor. Sí. La anualidad del 4, déjeme, no lo tengo resuelto, pero ahorita lo hacemos. Sí, oye, aquí lo tengo. Es del 44 millones 558,300. ¿La anualidad? No puede ser esa anualidad, ¿eh? Es No. muy alta esa anualidad. Por eso a mí Claro. nada más me salió 44,000. No, pues sí podría ser, ¿eh? Sí 500. podría ser, permíteme, porque son 300 millones. Sí podría ser, permíteme. Sí. La primera parte, ¿no? Del 4, ¿verdad? Dices del 4. El 4 son 300 millones. Sí, son 44 millones. Ay, sí, 558 sí mil. son. Sí, es que, ¿sabe Sí qué? puede Me ser equivoqué porque porque yo puse 300,000, no vi los otros tres ceros. sí puede ser, ¿eh? Deme un segundo, estoy en eso. Profe, ¿y las Mande, tablas no se las podemos enviar bueno, con lo de Excel? perdón. Las tablas de amortización no las podemos hacer en Excel. Voy a ser muy cruel. Sí las puedes hacer por Excel, pero lo que me interesa es que las practiques para efectos del examen. Porque el día del examen, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ganar el tiempo. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Yo entiendo que la tecnología para ustedes es muy buena. ¿Por qué? Porque pues tú hazte tal, tú hazte tal, tú hazte tal, y nos lo enviamos y ya todo lo mandamos. ¿Sí? Digo, yo Sí, está bien. yo, Sí, sí, entiendo. hasta yo lo haría. ¿Estamos? Sí, sí, está bien. Bueno, ¿Sí? gracias. Lo que me interesa a mí es que practiques y lo hagas. ¿Sí? Ok. Porque si no, entonces el día del examen, pues a lo mejor, ¿cómo vas a confiar en que el de al lado lo hizo bien? Pues tendrás que hacerlo, ¿no? Porque no te va a quedar de otra. Y por favor, el de al lado lo hizo mal y te lo mandó mal, Sí es. Gracias, ¿no? profe. Digo, no creas que no percibo todo este tipo de situaciones de la tecnología. Digo, al final del día, pues cada quien sabrá qué tan honesto va a ser en su trabajo. ¿Sí? Sí, Y sí. pues ya dependerá de cada quien, ¿no? En ese sentido. Por eso, pues el día del examen, pues espero yo que pues lo hagan ustedes realmente, ¿no? Digo, no voy a estar ahí para saberlo. Ok, sí, efectivamente son 44,558,349,61 la anualidad. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno.
¿No hay dudas, muchachos? Creo que ya no. ¿No? Ok, solo les recuerdo que entonces lo más probable, pues que haremos nuestro examen el día, pues, ¿qué tenemos clase? ¿Los días qué? Según yo, Profe. según yo es el 8, ¿no? Porque mandó 3 fechas y la única que tenemos clase es el 8. Ok, sería el 8 Porque entonces. creo que mandó 4, 6, no, Sí, 4, sería 7 el y 8. 4. 4, Ajá, 7 y así 8, es. pero el día de clase es 8. Ok, sería el día de clases y prácticamente en ese sentido. ¿Sí? Entonces, para que estén al pendiente y lo podamos checar, ¿ok? Profe, Ok, profe. dígame. Tenemos Bueno, bueno, una sí, petición. Mario. Bueno, No escucho, bueno. Bueno, bueno. Profe, bueno, la petición. Lo que... ah, No, tú, dale, tú. Oh, pues, es que le queríamos pedir, si Me es querían, ya posible, no. bueno, queremos pedirle si es posible extender la fecha de entrega para esta tarea. Ay, pues todos me piden lo mismo, pero ahorita ya le resolví prácticamente la mitad. Pues sí, pero ahorita vamos a hacer las tablas y a practicar y así, Pues a échenle ganas, copiar. Por favor, Luis. Les quedan todavía 6 horas. ¿6 No, horas? es que tenemos ahorita clases, profe. Todos tenemos cosas que hacer, créanmelo, yo también. Ahorita tengo otras dudas que atender también, y tengo más, tengo que trabajar más yo, porque tengo que investigar más yo ahora. Sí, pero bueno, Entonces tenemos hasta las 12 Sí. para entregarlo. no sé a qué hora esté marcado, muchachos. A las 7. Dice Él a lo las 10, marca profe, hoy pero a las también es 7. terminar las tablas. ¿Hoy a las 7? Sí, así está marcado. Ok, se los Sí. modifico a las 12. Vale, gracias. ¿Sale? gracias, profe. Sí, gracias, profe. A las 12 está bien. Gracias, profe. ¿Sale? Pero insisto, hagan ustedes, muchachos. Profe, por eso surgieron dudas. Ok, no, perfecto, está bien, y estoy para resolverles y apoyarles. Ok, entonces modifico la fecha de entrega y los vemos entonces, ¿ok? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más con dudas? ¿Nadie más? Ok, entonces Ahorita cerramos no, la nos sesión. andamos al 100. Ok, todos andamos más que al 100, compañero. Sí, que tengan excelente tarde. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿De qué?